ocupar un servicio. Entonces, en ese sentido, pues tendríamos que cancelarla y el motivo sería el 03, es decir, que lo que indica la factura, pues obviamente no se va a concretar o simple y sencillamente no se va a llevar a cabo. En el número 4 corresponde a las facturas que se generan para efectos de público en general. Si yo utilizo un CFDI de ingresos al público en general y deseo cancelarlo, bueno, pues esta operación se va a tener que cancelar con la clave 04. ¿Sí? Entonces recuerden, a partir del 2022 nos va a aparecer este módulo donde yo tengo que justificar y tengo que seleccionar precisamente alguna de estas opciones que me plantea la autoridad para efectos precisamente de la cancelación de la misma. Ahora bien, oye Miguel, ¿y qué pasa si nos ponemos rebeldes, si no quiero facturar, si no quiero realizar los complementos de pago, si no quiero hacer la carta aporte? ¿Qué pasa si dentro de estos escenarios, pues obviamente yo no quiero realizar la factura correspondiente? Bien, se modificó para este 2022, amigos de Caficón, el artículo 82 del Código Fiscal, donde se va a generar una multa del 5 a un 10% del monto de cada comprobante fiscal, tratándose del supuesto establecido precisamente en la fracción. Ojo, recuerden que esto, ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cómo la autoridad sabe si no estamos emitiendo nuestros CFDIs? Recuerden que a partir del 2022 se puede generar un módulo o podemos acudir a la autoridad como conciliadora para que genere o rescate nuestro CFDI con un proveedor. Entonces ahí propiamente la autoridad va a poder ubicar y señalar a aquellos contribuyentes que efectivamente no están realizando sus facturas en tiempo y forma. Muy bien. Mi querida Elba Lisset, ¿me puede cerrar su micrófono? Muchísimas gracias. Recuerde que el abrir los micrófonos genera un retraso en el curso y obviamente tenemos que estar parando el evento para que estén cerrando sus micrófonos. Muchísimas gracias. Bien, fíjense, ¿qué otro artículo se modificó? Se modificó también el artículo 84 del Código Fiscal. En este caso, este artículo 84 va a generar una multa a aquellos contribuyentes que no realicen los complementos. ¿De cuánto será la multa? De 400 a 600 pesos por cada folio fiscal. Ojo, por cada folio fiscal. Hace un momento, en la sesión de preguntas y respuestas, comentaba alguien, oye, yo la hice con PPD, me pagaron en el mismo mes. ¿La tengo que hacer o no el complemento? Sí, se tiene que hacer el complemento porque ya le estás marcando a la autoridad que va a una operación con PPD 99. Entonces recuerda, cuando le pones PPD 99, estás indicando a la autoridad que no estás trasladando el IVA. Cuando generes tu complemento, aunque sea en el mismo mes, entonces estás haciendo la observación fiscal de que ese IVA sí va a ser trasladado dentro del mes. Entonces, aguas, porque si no se realizan los FDIs, vienen multas con respecto a los folios fiscales. Recuerden, amigos, estas multas van a tener efecto a partir del 1 de abril del 2022. ¿Por qué? Porque enero, febrero y marzo no los está dejando la autoridad como una fecha precisamente de reserva o una fecha donde estamos adaptándonos a los nuevos cambios de la versión. Pero ya a partir del 1 de abril, ya ahora sí la autoridad va a empezar a sancionar a los contribuyentes que no emitan las facturas, incluyendo, desde luego, los complementos o la familia de los complementos. Recuerden que hace un momento revisamos precisamente este esquema de las versiones. Fíjense, a partir del 1 de enero del 2022, ya vamos a poder observar
que nos va a aparecer dentro de la página del SAT, o en su caso con el PAC con el cual ustedes trabajen, la nueva versión 4.0. Así es como precisamente nos va a aparecer, ¿sí? Ya con una nueva versión y con los cambios que estamos revisando precisamente el día de hoy. Uno de los cambios más importantes que tiene la versión 4.0 es el tema de las facturas al público en general, las facturas globales. ¿En qué consisten estos cambios, amigos? Bueno, a partir de la siguiente versión, nos van a incluir 3 nuevos campos. Uno que se llama periodicidad, otro que se llama meses y otro que se llama año. En el campo de periodicidad es un atributo requerido para expresar el periodo al que corresponde la información del comprobante global, ¿sí? En el caso de los meses, atributo requerido para expresar el mes o los meses al que corresponde la información del comprobante global. Año, atributo requerido para expresar el año al que corresponde la información del comprobante global. ¿Qué es lo que quiere saber, mis queridos amigos de Caficón, la autoridad? Lo que quiere saber la autoridad es, quiere conocer, quiere ubicar cada cuánto tiempo estás realizando la factura al público en general. Y cada cuándo, aparte, ubicar cómo estás realizando el control de esas acumulaciones. Entonces, con esto, definitivamente la autoridad va a tener una fotografía un poco más exacta de lo que es la acumulación al público en general. Porque, bueno, pues de alguna manera va a poder conocer a través de las facturas los mecanismos que llevamos para efecto del corte. Es decir, cada cuando realizas un corte. Entonces, pues obviamente recuerden que en el tema de las facturas al público en general, el contribuyente, bueno, pues tiene la libertad de hacer cortes semanales, cortes diarios, cada tercer día, por fin de semana. Hay algunos que no tienen tanto movimiento y realizan la acumulación por mes. Entonces, obviamente ya ahora con estos nuevos cambios, pues los va a poder ubicar la autoridad fiscal, ¿sí? El usuario Adolfo Guzmán, ¿me puede ayudar a cerrar su micrófono? Aquí nuestro compañero Adolfo Guzmán, ¿puede cerrar el micrófono, por favor, para continuar con el evento? Muchísimas gracias, Adolfo. Recuerde no abrir el micrófono porque esto genera interrupciones en el curso de capacitación. Bien, entonces dentro de lo que es el público en general, bueno, pues básicamente, amigos, es para tener ahora sí la historia completa de los efectos de acumulación que vamos teniendo directamente en las facturas al público en general. Entonces, bueno, pues va a ser de alguna manera muy interesante cómo se generan precisamente estas operaciones. Y bueno, pues considérenlo, a partir de enero ya vamos a tener estos nodos que son de carácter obligatorio. Desde el momento en que le pones o le indicamos que es un RFC genérico, se van a aplicar estos nodos de carácter obligatorio. Bien. ¿Qué otro cambio tenemos? Recuerden, en el caso del nombre o razón social, el nombre o razón social es un tema obligatorio. Se puede, ya lo habíamos comentado, se puede abreviar el nombre, sí se puede abreviar, pero se debe de indicar. La única manera en que la razón social pueda afectar la deducción de una factura es precisamente si la razón social no tiene nada que ver con la estructura del RFC. Por ejemplo, oye, pues el RFC corresponde a industrias metálicas y le ponen de razón social papelería Carmelita, pues ahí la factura de antemano, independientemente del resto de los datos, ya se convirtió en no deducible, ¿sí? Bien,
Eh, el domicilio fiscal del receptor, atributo requerido para expresar el código postal del domicilio fiscal del receptor. Recuerden, estamos en buen tiempo. Si ustedes manejan una base de datos de clientes para facturar, bueno, pues hay que considerar que se debe de incluir el código postal de los receptores, ¿vale? Entonces, eso es un dato que tenemos que considerar como obligatorio. Y bueno, pues, insisto, amigos, ya muchos de nosotros ya empezamos a hacer la tarea y hay que, si no lo tuviesen, bueno, pues hay que empezar a pedirle a los clientes que actualicen estas bases, porque si lo contrario, no le van a poder hacer la factura con la nueva versión. El régimen fiscal es un atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante. Recuerden, ese régimen fiscal ya se encontraba contenido de manera obligatoria dentro de lo que era el emisor. Ya lo venía incluyendo la versión 3.3, nada más que ahora sí te lo marca como obligatorio. En el caso del objeto del impuesto, este es un nuevo nodo porque la autoridad identifica que quizás no todas las facturas son objeto de impuesto. Por ejemplo, en el caso de una factura de un CFDI de traslado, esa es una factura que no tiene objeto de impuesto. En el caso, por ejemplo, de alguna factura donde se vaya a realizar algún timbrado de alguna donación de algún producto, por ejemplo, a una donataria, pues obviamente ese producto que se está entregando se tiene que facturar, pero no es objeto del impuesto. Entonces, bueno, pues esto es para diferenciar dentro de los esquemas de facturación. Por naturaleza, los nodos van a aparecer como objeto del impuesto. Ya nosotros, si deseamos que no se incorpore el objeto, le quitamos la palomita y entonces ya no se apertura el esquema de impuestos, retenidos, traslados, obviamente ya no lo incorporaría al nodo. Pero eso obviamente, insisto, por naturaleza, las facturas traen que todas son sujeto de impuestos. Tendríamos nosotros que desactivar de alguna manera esa opción. Y bueno, obviamente van a ser las menores o las menos de las facturas las que no vayan a llevar objeto del impuesto. Pero ese es un esquema nuevo. ¿Sí? Otro de los esquemas que tenemos, amigos, para el 2022 es con respecto a los nodos de los CFDIs relacionados, se va a poder permitir que se relacione más de un nodo. En el caso de lo que manejamos con la versión 3.3, recuerden que teníamos una factura origen, o también conocida como factura madre, y a esa factura madre se le colocaban o se relacionaban otra familia de CFDIs, como puede ser el de egresos, lo que viene a ser egresos, nota de cargo, notas de crédito, devoluciones, pero se le colgaban o se iban relacionadas con el folio madre. ¿Qué es lo que significa? Que a partir del 2022, con la versión 4.0, a esas notas de crédito, notas de cargo o devoluciones, a su vez, se pueden relacionar con otras facturas y entonces se va a ir haciendo como una especie de escalerita, donde también a esas facturas se les puede a su vez relacionar otros FDIs. Esto recuerden que no lo podíamos hacer con la versión 3.3 y ahora con la 4.0, bueno, pues se habilita el sistema para que se puedan relacionar sobre relacionadas. Sí, vamos, parece como trabalenguas, pero se pueden relacionar sobre otros FDIs relacionados como tal. Bien. Mi querido Manuel Vizcaíno, ¿me puede cerrar el micrófono, por favor? Muchas gracias, mi estimado Manuel. Y recuerde que tener el micrófono cerrado para evitar interrupciones con el evento de capacitación. ¿Sí? Veo que están llegando preguntas, mi querido José Javier. Recuerden, mi querido Javier, al final
realizamos una sesión, porque para no estar cortándolo, y antes de que nos retiremos, antes de que cerremos el evento, realizamos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si gusta írmelas guardando, mi estimado José Javier, se lo agradezco para que queden listas antes de retirarnos del curso. Muy bien. Fíjense, esta regla, lo 2741, es muy interesante si ustedes llegan a tener clientes que se dedican al tema del agape y clientes que definitivamente tendrían la necesidad de sus esquemas de facturación, y desde luego que lo comentamos porque yo creo que más de alguno le va a comentar el agape si es válido que se facture de esta manera. Regla 2741 es específica para clientes que tienen como actividad el agape o como actividad del campo. Para este tipo de actividades, ¿sí?, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras, es decir, agapes, aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representan, cuando menos, recuerden, el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos precisamente a su actividad. Las personas físicas que opten por generar y expedir CFDIs a través de las citadas personas morales deberán proporcionar a las mismas toda la información necesaria para que éste genere y certifique el CFDI, incluyendo su clave en el RFC, a efectos de que dicha persona moral pueda solicitar al SAT que la habilite en dicho registro para poder emitir CFDI haciendo uso de los servicios de un proveedor. ¿Qué es lo que significa, amigos? Que dentro de lo que es la operación de los agapes, muchos clientes, pues al ser personas físicas, tienen la necesidad, desde luego, de tener que interactuar con personas morales. El problema es que algunas personas morales le piden a estas físicas, que son los agapes, que les facturen como moral por temas de pues, políticas, por temas de conciliación, por temas de lo que ustedes quieren y manden. Le dicen a la física, oye, pues fíjate que tú eres el que vende la leche, eres el que vende la pastura, pero fíjate que no nos están recibiendo tus facturas de físicas. ¿Podrías tú facturarme como moral? Entonces, hasta el 2021, este movimiento no se podía realizar. Hasta a partir del 2022, estas personas físicas pueden facturar como moral a través de alguna asociación que estén ligados precisamente a temas agrícolas o agropecuarios, y que es la asociación la que le puede generar el timbrado a esta persona física. Entonces, bueno, al final de cuentas, cuando la asociación realice ese timbrado, va como referencia el RFC del agape. Entonces, el que va a acumular ese ingreso no es la asociación, el que va a acumular el ingreso es la persona física. Es simplemente para que la empresa o la persona que solicitó este esquema de facturación le aparezca precisamente el nombre de una moral, que en este caso pues podría ser la asociación. Obviamente esto en algunos sectores agropecuarios o agrícolas se venía pidiendo que la autoridad pudiera realizar esta modificación, y bueno, pues a partir de este 2022 ya va a ser posible poder realizar estos movimientos para efectos de la regla 2741. ¿Sí? Bien. Vamos con la siguiente actualización. Recordarán ustedes que les había comentado de la actualización de la regla 27113,
que habla de las deducciones y acreditamientos de aquellas facturas que se realizan a través de pagos a cuentas de terceros. Recordarán ustedes que ya se los había explicado de qué se trataba el pago a cuenta de terceros. Obviamente ya no les voy a explicar de qué se trata. Acuérdense que esto es cuando un gestor interviene en la negociación y le paga a un proveedor. Aquí lo importante es que si van a acudir a esta regla 27113 y desean facturarlo de esta manera, ojo, se adicionan unos campos que se llama factura adquiriente. Atributo condicional para expresar el número de operación proporcionada por el SAT cuando se trata de un comprobante a través de un adquiriente, a través de un proveedor. Fíjense, se adiciona el elemento a cuenta de terceros, el cual sustituye al complemento concepto por cuenta de terceros. ¿Qué es lo que nos va a aparecer? Nos va a aparecer los datos de un RFC o la captura de un RFC, se llama RFC a cuenta de terceros. Atributo requerido para registrar la clave del RFC del contribuyente tercero, a cuenta del que se realiza la operación. Nombre de la cuenta terceros. Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente que va a figurar como tercero. Y régimen fiscal de ese tercero. Y obviamente el código postal de tu tercero. Recuerden, amigos, que esto es únicamente para aquellos contribuyentes que van a aplicar el esquema de pago a cuenta de terceros, que es la regla 27113, que explicamos al inicio de este evento, con el cual quedaba aclarado que ahí interviene, o cuando interviene, precisamente alguna figura de gestor, agentes aduanales, agentes intermediarios del transporte, que vienen a operar precisamente entre el cliente final y un proveedor. Esto nada más es para efecto de ese tipo de timbrado. Nada más si consideren que hay que tener estos datos de ese tercero para poder proceder con los timbrados correspondientes. De otra manera, si no tenemos estos elementos, pues prácticamente no vamos a poder realizar la factura. Bien. Como parte de la actualización del 4.0, amigos, vale la pena que les platique un poquito de qué se trata la nueva obligación de la carta aporte. Recuerden que la carta aporte es un complemento. Esa carta aporte siempre va a ir ligada o a un CFDI de ingresos o a un CFDI de traslado. Ojo, recuerden que tenemos dos esquemas. Para efectos de aquellos contribuyentes que transportan sus propias mercancías con sus propios camiones y aquellos contribuyentes que tienen sus camiones, cobran el flete y que transportan mercancías que obviamente no es de ellos, a ellos simplemente se les paga por transportar una determinada mercancía. Recuerden que esta carta aporte es parte de la familia de la actualización 4.0, es decir, es parte del paquete. Junto con el resto de los cambios, pues obviamente se tiene que actualizar, que también va incluida precisamente la carta aporte. Fíjense, ¿cómo sería una carta aporte, pero con CFDI de ingresos? Una carta aporte con CFDI de ingresos es para todos aquellos contribuyentes que cobran como tal sus servicios por el flete de mercancías. El usuario asesoría, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Gracias, asesoría. Entonces, fíjense bien, en el caso del CFDI de ingresos, es porque propiamente estamos cobrando por un flete, estamos cobrando por un servicio de traslado de las mercancías. Ahora bien, ¿cuál sería el flujo operativo que tendría la carta aporte con el CFDI de ingresos? Ojo, amigos, tomen nota. A partir del 1 de enero del 2022,
Si ustedes le pagan a una empresa de mensajería, de paquetería, a una empresa de fletes, y esta no genera el complemento carta aporte con el CFDI de ingresos, estas facturas no se van a poder deducir. Estas facturas no se van a poder acreditar, es decir, no van a tener efecto alguno en tu pago provisional y mucho menos en el anual. Entonces, ojo, recuerden, esto forma parte ya de las obligaciones fiscales de este tipo de contribuyentes. Se contrata a una empresa o empresas dedicadas, recuerden, al transporte de bienes o mercancías. El transportista emite CFDI de ingresos con complemento carta aporte por la prestación del servicio. Se acude al origen señalado por el cliente por los bienes o mercancías. La autoridad responsable realiza verificación aleatoria en los puntos de control. Recuerden, amigos, a partir del 1 de enero, la carta aporte forma parte del paquete de documentos que debe de traer los operadores al momento de que transportan mercancías. Y eso, bueno, pues ya también las diferentes autoridades, que en este caso es Guardia Nacional, puede solicitar la carta aporte en alguna revisión de algún traslado de mercancías. Se traslada los bienes o mercancías en territorio nacional con la carta aporte que acredita la posesión hasta el destino proporcionado por el cliente. Se entregan los bienes o mercancías en el destino solicitado. El cliente recibe los bienes o mercancías. Recuerden, siempre la carta aporte va a ir ligada a uno de los dos CFDIs, o es de traslado o es de ingresos. En este caso, siempre va a ir con la de ingresos. ¿Cómo se factura la carta aporte en este 2022 o cómo se va a facturar estas cartas aporte? Fíjense, clave de producto 78101800, transporte de carga por carretera. Clave de unidad, LE48. Descripción del servicio, servicio de traslado de mercancías de México a Guadalajara. Y, ojo, las cartas porte, amigos de Traficón, siempre las cartas porte van a tener siempre 3 elementos principales. Número 1, la descripción de las mercancías. 2, los datos del vehículo. Y 3, los datos del operador. Esos son los 3 elementos básicos que contempla precisamente la carta porte como tal. Ahora bien, ¿cómo se vería la carta porte? Bueno, ojo, algo importantísimo porque esto sí genera mucha confusión con los clientes. La carta aporte y el CFDI de ingresos, en este caso, viven dentro del mismo timbrado, es decir, es el mismo folio. Fíjense bien. Así es como se ve la carta aporte con un CFDI de ingresos. Primero, la empresa que transporta las mercancías va a cobrar su servicio de flete. Eso obviamente ya se encuentra amarrado. Es decir, el CFDI de ingresos para el 2022 de este tipo de empresas, en cuanto a los ingresos, no cambia absolutamente nada. Es decir, van a seguir cobrando sus servicios, sigue habiendo la retención del 4%, sigue habiendo su IVA trasladado. O sea, el CFDI de ingresos no sufre cambio. Lo único que va a pasar es que a este CFDI de ingresos va a traer un acompañante que es la carta aporte, que ustedes observan va dentro del mismo folio. Entonces, algo importantísimo. Si, por ejemplo, tu empresa de transportes te genera tu CFDI de ingresos solita, y no trae carta aporte, esa factura no se va a poder deducir en el 2022. Así de simple. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes reciban su CFDI de ingresos para poderle pagar a este proveedor, ustedes van a ubicar si trae o no la carta aporte. Entonces, fíjense bien, si este proveedor de transporte te dice, no, Miguel, no te preocupes, ahí te va el CFDI de ingresos.
y la siguiente semana o a ratito o mañana te mando la carta aporte, ándale para que deduzcas. No, no se puede hacer eso, porque la carta aporte va timbrado en simultáneo al CFDI de ingresos. Entonces, si ya te hizo el CFDI de ingresos, ¿cuándo va a hacer la carta aporte? Ya no la puede hacer. Entonces, ojo, mis queridos amigos de Caficón, en este tipo de temas con los proveedores, porque, insisto, si no, no van a poder deducir las mercancías. Oye, Miguel, fíjate que el proveedor me dijo que pues todavía no tomaba un curso, que no le entendía, que todavía no hace la actualización con su PAC, que está viendo con sus eh, pues diferentes asesores, cómo hacen el timbrado. Ojo, independientemente de la causal, si no se acompaña de la carta aporte, no se va a poder deducir estas facturas. Entonces, cuidado, mis queridos amigos de Caficón, con este tipo de argumentos por parte de estas empresas como tal, ¿sí? Acuérdense, mi querido Jesús Rosas, al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas. No se preocupe, al final hacemos esto, ¿sí? Para que no estén abriendo el chat y al final abrimos el chat y desde luego vemos alguna consulta que ustedes lleguen a tener. Igualmente, me queda Ana Chávez. Recuerden esto, al final hacemos una pequeña dinámica de preguntas y respuestas. Bien, vamos con el siguiente esquema, que sería, fíjense bien, la carta aporte, pero con un CFDI de traslados. Recuerden, la carta aporte es lo nuevo. La carta aporte es parte de la versión 4.0. Lo que ya venía existiendo de hace mucho tiempo es el CFDI de traslado, ¿sí? Eso es, de alguna manera, lo nuevo que se viene a incorporar al 2022, pero la carta aporte es la nueva. El CFDI de traslado sí ya tiene desde el ejercicio 2014 que apareció. En este caso, el CFDI de traslado con carta aporte es para aquellos contribuyentes que transportan sus propias mercancías y que transportan, desde luego, con sus camiones que son de su propiedad. ¿Lo emite quién? Bueno, pues lo va a emitir el dueño del bien o de las mercancías. Y también lo pueden emitir terceros intermediarios del transporte para trasladar mercancías en territorio nacional, que también se les conoce, recuerden, como agentes del transporte. ¿Cómo sería la dinámica de facturación? Bueno, pues es un poco más sencilla que el CFDI de ingresos. El dueño requiere trasladar mercancías de un origen a un destino, se emite factura de tipo traslado por los bienes o mercancías, acompañada del complemento carta aporte. Traslada sus bienes o mercancías al destino requerido, acreditando la posesión con el archivo digital o representación impresa. La autoridad, recuerden, como cualquiera de sus funciones, en el tema de revisión, la autoridad responsable realiza verificación aleatoria en puntos de control. Se realiza la descarga de los bienes o mercancías precisamente en el destino requerido. Y así, como la pregunta es ahora, ¿cómo vamos a hacer esta carta aporte? Bueno, en la clave de producto tiene que venir el producto, clave de unidad de acuerdo al producto, y descripción del servicio, se describe el motivo del viaje y los productos. Ojo, esto va dentro del CFDI de traslado. Como en el CFDI de traslado, fíjense bien, en el CFDI de traslado ya estoy capturando la descripción de las mercancías, entonces significa que la carta aporte le van a faltar dos elementos, que es la descripción del camión y la descripción del operador. Eso ya va a ir en la carta aporte. Y igual manera, como en el caso del CFDI de ingresos, la carta aporte y el CFDI de traslado se facturan en simultáneo.
¿sí? Es decir, van amarrados al mismo folio fiscal. Recuerden que para efectos de esta nueva versión de la 4.0 de la carta aporte, es únicamente para traslados o viajes que se realicen por carretera federal. Nada más, únicamente por carretera federal. No están incluidos los servicios de carácter local, únicamente los foráneos, por alguna manera de decirlo así, que involucra el tema de una carretera federal. Eh, recuerden que esto pues es parte de la documentación que deben de traer los operadores, que lo van a solicitar las diferentes autoridades y que, bueno, pues es parte del proceso de fiscalización. Ojo, me decía, me decía el otro día un auditor, me decía, sí es importante, Miguel, que entendamos que la carta aporte, pues obviamente no es solamente para temas de carreteras o para la fiscalización de carreteras, es meramente para la fiscalización de inventarios, porque ahora sí, bueno, pues la autoridad va a tener la fotografía, pues, qué es lo que te traen como insumos, quién te trae los insumos, a quién le vendes esa mercancía, qué tipo de producto terminado. Claro, si tocas el tema de carreteras federales, si no lo haces, bueno, pues tu movimiento local no va a sufrir ningún cambio con respecto al tema de la carta aporte. Algo importantísimo, si ustedes de manera local, fíjense bien, si ustedes de manera local, el cliente les pide una carta aporte, la pueden hacer. Es decir, el sistema no está bloqueado a que únicamente se realicen por temas foráneos. Si, por ejemplo, ustedes están en Paseo de la Reforma y le van a entregar una mercancía en, no sé, en la colonia Doctores, una cosa de ese estilo, y el cliente te dice, oye, pues para temas de control interno, sí quiero que me hagas una carta aporte, lo pueden hacer. O sea, el sistema sí está habilitado para que los hagan locales. No es obligación, pero lo pueden hacer. Cuando son carreteras federales, ahí es donde entra, ahora sí, la obligación de tener que realizar precisamente estas cartas porte, ¿vale? Bien. Vamos con mis queridos amigos de Caficón, vamos con la actualización de lo que son los complementos. Acuérdate, mi querida Elizabeth Monroy, vamos al final. No es necesario que estén enviando ahorita sus preguntas. Al final hacemos una sesión donde interactuamos ustedes y yo. No es necesario que las estén enviando. Ya al final hacemos una pequeña dinámica donde interactuamos y revisamos qué es lo que llegó de nuevo con respecto a sus dudas. Entonces no es necesario que les estén enviando en este momento porque necesitamos ustedes y yo platicar ahorita de los temas, platicar de las actualizaciones y ya al final, con todo gusto, realizamos esta retroalimentación. Bien, vamos con los complementos de pago, amigos de Caficón. ¿Qué hay de nuevo en el 2022 con los complementos de pago? Bueno, primero ya les había comentado que existe una obligación de realizar los complementos. Si no se realizan los complementos, el CFDI al que va ligado no tiene su efecto fiscal, incluyendo los complementos de pago y todo lo que vimos al inicio. Ahora, se hace una modificación, amigos, en el tema del complemento de pago muy interesante que ya urgía desde otros ejercicios fiscales y que, bueno, pues de alguna manera la autoridad tuvo a bien en esta nueva versión ya incluir esa nueva actualización. ¿En qué consiste la actualización al complemento de pago? Bueno, fíjense, vamos aquí porque les quiero mostrar esto. Fíjense, el nuevo tributo para el 2022 es el hecho de que yo puedo tener facturas CFDI de ingresos con una determinada moneda y el complemento de pago puede salir y se puede aplicar
con una moneda distinta al que dio origen el complemento. Fíjense, para esto se llama tipo de cambio, documento relacionado. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, hay muchos clientes, amigos, y se los comento, que hay muchos clientes que, por ejemplo, bueno, pues venden en euros o venden en dólares o simplemente venden en pesos. Pero el cliente, pues sucede de que te paga con una moneda distinta o te hace una transferencia con moneda distinta. Entonces, pues ahora sí vamos a tener CFDIs PPD 99 con una determinada moneda y complementos de pago con una moneda distinta y aún así va a tener efecto fiscal. Fíjense, en este caso se registra el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado, que no es otra cosa más que el complemento de pago, que equivalen a una unidad de la moneda de pago. Por ejemplo, el documento relacionado se registra en dólares. El pago se realiza por 100 euros. Este tributo se registra como 1.14700, que sería la cotización o el tipo cambiario que existe entre una unidad de dólar contra euro. El importe equivale a 100 euros. Por lo tanto, la paridad, que sería del 1.14700 dólar entre euro, equivale a que el cliente te pagó 111 dólares con 47 centavos. Por lo tanto, si realizamos la emisión del CFDI de ingresos PPD 99, donde indicamos que fueron 100 dólares y el complemento son 100 euros, significa que hay una diferencia a favor de ese cliente, porque te está pagando con una moneda que tiene un valor mayor al del CFDI de ingresos. Por lo tanto, va a haber ahí una diferencia en el saldo del cliente a favor. En el caso, por ejemplo, digo, que hubieras emitido el CFDI de ingresos con PPD 99 con pesos y de igual manera el cliente te paga en dólares, pues obviamente te está pagando con una moneda mayor al del CFDI de ingresos, lo que va a provocar una diferencia a favor del cliente. Claro, también depende mucho cuánto te pague y de cuánto sea la diferencia. Entonces, ¿qué significa, amigos? Que se puede dar el siguiente tema. CFDI de ingresos, PPD 99, no sé, 10,000 pesos. Y te hacen un pago con 300 dólares. Por lo tanto, significa que de acuerdo a la paridad cambiaria, vamos a tomar los 300 dólares por a 22 pesos y la diferencia te la puede pagar con pesos. Entonces puedes tener un CFDI de ingresos con pesos y complementos con dólares, con euros, con libras y también con pesos. Entonces, bueno, pues esto es algo que ya urgía que se hiciera esta actualización o estas dinámicas que podría tener el complemento y que lo vamos a ver en este 2022 como una opción de facturación y lo van a encontrar como documento relacionado. Esto precisamente para que lo tengan en cuenta, que bueno, pues ya se va a poder realizar los timbrados con estos esquemas, ¿sí? Número de parcialidad, recuerden, el número de parcialidad es un atributo que es requerido. Si no le pones el número de parcialidad, pues prácticamente el complemento no permite terminarlo o facturarlo. El importe del saldo anterior también es un atributo que es de carácter requerido. El importe del saldo insoluto pasa a ser un documento requerido, obligatorio, si no se le incluyen, pues prácticamente la autoridad considera que no se ha concluido con el complemento de pago. Bien. Vamos con el siguiente tema, mis queridos amigos de Caficón, donde tenemos un nuevo integrante en la familia de facturación para este ejercicio 2022. Ese nuevo integrante se llama los recicos. Los recicos, recuerden que puede haber recicos personas físicas
y desde luego puede haber recicos personas morales. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que tienen estos recicos? Bueno, estos recicos prácticamente, amigos, van a operar bajo esquemas precargados en sus pagos provisionales. Por ahí hemos escuchado, desde luego, algunos argumentos donde, bueno, pues le están diciendo al cliente que el operar con reciclo, que recuerden, reciclo física te aguanta hasta 3.5 millones de pesos de ingresos en el año, reciclo moral aguanta hasta 35 millones de pesos en el año, y bueno, pues de repente se escuchan comentarios como que al operar con reciclo ya no se requiere de un contador, que al operar con un reciclo, pues nos indican que literalmente el cliente se mueve solo. Bueno, yo les voy a hacer un comentario con el tema de las facturas. Muchos clientes de estos reciclos son pues clientes pequeños. En el caso de Morales, pues son pymes. Y en el caso de físicas, pues son contribuyentes que a veces les cuesta mucho trabajo el que sean asesorados por un contador. Algo que sí vale la pena recalcarles. Si el CFDI de ingresos está mal hecho, los pagos provisionales de este nuevo régimen fiscal va a ser una auténtica revoltura. Es decir, no va a haber orden y no va a haber control. Miren, algo que sí me llama muchísimo la atención y que ya lo hemos platicado en otro tipo de eventos, es que desafortunadamente no todas las empresas, y fíjense, estamos hablando de empresas, no utilizan correctamente las reglas del anexo 20 y las reglas misceláneas para facturar. Desafortunadamente, no saben aplicarlas. Insisto, imagínense, estamos hablando de empresas que tienen asesores, consultores, abogados, despachos, auditorías internas, externas, y muchas veces no se generan las facturas de manera correcta. El otro día estábamos con un cliente y entonces yo escucho que el de compras, fíjense, es el gerente de compras, le decía al proveedor, oye, ¿tendrás un determinado insumo? Sí, sí lo tengo. Tengo stock, tengo existencia. ¿Para cuándo lo necesitas? Y entonces dice el de compras, lo necesito, fíjense, para este lunes 29. Lo necesito para el lunes 29. Me lo traes en la mañana y por la tarde del 29 te voy a pagar. Y dice el proveedor, me parece muy bien. ¿Quieres tu factura ya? Le dice el cliente, sí. Hoy que es 26, mándame tu factura, la voy metiendo a pagos, te recibo en almacén la mercancía y en la tarde ya la tengo programada. Fíjense, es una plática que de alguna manera no tendría por qué haber ningún problema. Pero ¿qué creen, amigos de Caficón? Cuando llegamos al momento estelar, le dice el proveedor, ¿y cómo quieres tu factura? ¿Cómo quieres que te la haga? Y entonces dice el de compras, ah, como PPD 99. Y le digo al cliente, a ver, aquí tenemos un problema. Si la mercancía te la va a surtir el lunes, que es 29, si tú eres el que paga, si tú eres el ordenante y estás consciente de que le vas a pagar el mismo lunes 29, ¿qué tiene que hacer una factura como PPD 99? Y me dice me dice el de compras, ah, muy sencillo. Digo, a ver, dime, porque me llama mucho la atención. Dice, sí, por política de la empresa. Entonces, por política de la empresa, todas las facturas después del 25 las sacamos como PPD 99. Le digo, a ver, fíjense, estamos hablando de un gerente de compras, de una empresa grande, de una persona que tiene niveles de licenciatura.
que está bien educado, que está bien capacitado, pero ¿qué creen, amigos? No le entiende a las reglas del anexo 20. Entonces le digo, bueno, estoy de acuerdo que después del 25 quizás podrías tener cierta precaución con las facturas PUE y PPD, pero cuando tú estás consciente y sabes que se va a liquidar el 29, no tiene nada que hacer con PPD 99. ¿Qué es lo que pasa aquí, amigos? Que si esos mismos errores se replican en los reciclos, los pagos provisionales van a salir patas para arriba. O sea, un auténtico desorden. Entonces, este nuevo régimen se incorpora para el 2022, son de las novedades fiscales, ¿no? De alguna manera, nuevo régimen, nuevo esquema de facturación. Recuerden que esta reforma del 2022, bueno, pues viene cargadita de mucha información. Entonces, aquí lo que preocupa es que, imagínense si, el, si esta empresa o este gerente pues, no le entiende, imagínense lo que va a suceder con los negocios pequeños, que al momento de que facturan, pues eso está referenciado a los pagos provisionales. ¿Por qué? Porque esto ya va a llegar precargado. Entonces, sí, requiere que estas reglas que estamos platicando el día de hoy, pues sí las bajen a sus diferentes clientes y más si son de estos esquemas del reciclo, si son estos esquemas de los contribuyentes de las nuevas físicas, las nuevas morales, porque de lo contrario, amigos, se corre el riesgo o de estar pagando más impuestos de los que no debes, o vas a estar pagando menos impuestos de los que no debes y generar pues obviamente todo un descontrol con los esquemas de facturación. Entonces, bueno, pues aquí hay que tener en consideración este tipo de operaciones. Bien, fíjense, dentro de lo que son estos contribuyentes del reciclo, pues están dentro de sus nuevas obligaciones del nuevo 113G de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, pues recuerden, de manera obligatoria tienen que activar su buzón tributario. Prácticamente todos sus esquemas de facturación van a estar ligados al esquema precargado que va a manejar el SAT a través de su plataforma. Entonces, bueno, pues sí hay que tener estas precauciones con respecto a la operación de cada uno de ellos. Ojo, obtener y conservar comprobantes fiscales que amparen sus gastos y sus inversiones. Esto, pues obviamente, lo tenemos que tener en consideración con este nuevo régimen que entra también a partir del 1 de enero del 2022, ¿sí? ¿Qué es lo que importante que tenemos que aclarar dentro de este nuevo régimen? Bueno, pues los datos a la fecha y hora que se emite el CFDI, códigos postales, recuerden, tanto de emisores como receptores, el campo de la moneda, el tema del PUE y PPD, amigos, es importantísimo, ¿eh? Déjenme decirles, si no dominas el tema del PUE y el PPD es bien complicado, porque pues se nos complica el tema de los complementos, se nos complica el tema de las deducciones, se nos complica el tema de los acreditamientos. Entonces, bueno, pues siempre hay que tener en cuenta la repercusión que tienen estos PUEs y PPDs, ¿sí? Bien. Vámonos aquí con el tema de los metadatas. Fíjense bien. Ahorita que estamos prácticamente ya amigos de Caficón, yo sé que andan muy ocupados con sus posadas, con los intercambios, con los bolos, con los peluches, con los chocolates, está todo muy bien. Recuerden que para efectos de los cierres fiscales debemos de realizar la conciliación de los CFDIs. Fíjense, ya hubo un tiempo en que si no sabías conciliar bancos,
pues prácticamente no podías trabajar en un despacho. Ahora ya no te dicen si sabes conciliar bancos. Ahora lo que vale es la conciliación, pero de los CFDIs. Estas conciliaciones de los CFDIs se realizan a través de la propia página del SAT y se le llaman repositorios. Nosotros cuando se realizamos el cierre del ejercicio, se deben de conciliar lo que nosotros tenemos como folios fiscales dentro de la contabilidad contra los folios fiscales que tiene la autoridad. Ojo, si ustedes fíjense, siempre en todos los ejercicios va a haber CFDIs que nos faltan. Es hasta cierto punto normal, que no debería de ser. Y también va a haber CFDIs que sobran. Es decir, algún proveedor que te facturó doble, algún proveedor que se equivocó y en lugar de facturarle a un cliente, te facturó a ti. En fin, siempre tenemos que verificar las conciliaciones de los CFDIs. Les comentaba, hasta cierto punto es normal que sobren o que falten. Ahora, los que faltan, pues es importante que vean la magnitud de esos CFDIs y que traten de recuperarlos lo antes posible. ¿Cuándo? Antes de que cerremos el ejercicio o mínimo antes de que presentemos la declaración anual. ¿Por qué, amigos? Porque recuerden que siempre ha sido un fenómeno de los proveedores el hecho de que te cancelan facturas. Entonces, si usted, por muy doloroso que parezca, si nosotros tenemos una factura de un proveedor que le pagamos 500,000 pesos de mercancías, pero el proveedor se puso creativo y te canceló esa factura y no aparece en el repositorio, aunque tengas el pago, pero no tienes el folio, esas facturas van a generar discrepancia en la declaración anual, es decir, la autoridad te lo va a desconocer y nos va a generar una diferencia de ISR. ¿Por qué? Porque estás realizando una deducción y un acreditamiento sobre un folio que no está en operación. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Entonces este tema de los repositorios, amigos, en el tema de los cierres fiscales, se vuelve de carácter obligatorio. Hay que realizarlo. Ahora la pregunta es, oye Miguel, ¿tengo que contratar un servicio en la página con el proveedor, con Compaq, Asper, COI, todos estos proveedores? ¿Tengo que contratarlo? No es necesario que lo hagan así. De manera gratuita, lo pueden hacer a través del propio SAT, a través de su propia página. Y bueno, ¿cómo lo vamos a realizar? Entramos a sat.gov.mx y nos vamos a ir a factura electrónica y le damos donde dice cancela y recupera tus facturas. Recuerden, amigos, ya les comenté la actualización que hizo la autoridad con las reformas fiscales, donde efectivamente se pueden recuperar aquellos CFDIs que obviamente el proveedor no te generó o que inclusive te los canceló. Pero aquí recuerden que, bueno, pues es para hacer la conciliación, ver qué nos hace falta en nuestro stock de CFDIs. Entonces nos vamos a ir a cancela y recupera tus facturas. Dentro de este nodo, amigos, pues obviamente lo primero es que nos tenemos que autenticar, nos tenemos que identificar con la autoridad, nos vamos a firmar y nos vamos a ir a consultar facturas emitidas. Seleccionamos la opción deseada, donde indica consultamos facturas emitidas y vamos a seleccionar la opción por periodos o por bloques, donde tenemos una fecha inicial, una fecha final y vamos a irnos a buscar los CFDIs. ¿Qué es lo que vamos a hacer, amigos? Cuando nosotros en ese periodo que estamos seleccionando, porque pueden ser periodos de semanas, de quincenas, de meses o inclusive descargar el ejercicio completo,
vamos a tener un servicio que se llama metadata. Tenemos dos tipos de servicios ofrecidos por el SAT para la conciliación de los CFDIs y desde luego el repositorio. Se llama metadatas y el otro se llama web service. El web service es para aquellos clientes que requieren hacer descargas de CFDIs arriba de 1 millón de CFDIs. Entonces ahí la autoridad dice, con todo gusto te los comparto, con todo gusto te los proporciono, pero sí hay que ubicar qué es lo que le estás pidiendo. Si es el metadata, que son bloques de 2000 CFDIs, o en su caso un web service, donde ahí ya van a ser descargas, insisto, del 1.000.000 de CFDIs. ¿Por qué, amigos? Porque recuerden que por obligación fiscal, nosotros como contribuyentes tenemos que hacer la descarga masiva de los CFDIs. Nosotros lo debemos de tener en nuestra empresa, con nuestro cliente, pero en manos del cliente. La autoridad proporciona este servicio, pero te dice, bueno, pues en el caso de alguna revisión de algún folio, pues tú eres el que va a tener que justificarlo. Entonces, muchas veces ya los CFDIs viejitos, los de folios del 14, 15, 16, pues muchos de ellos ya, pues, inclusive ya la autoridad ya los empieza, ya no los está poniendo a disposición. Entonces, pues eso lo tenemos que hacer, recuerden, cada año. Entonces, recuerden, son dos servicios, el metadata, que son descargas de alguna manera menores, ¿no? 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 CFDIs, y el web service, que ya es arriba de 1 millón de CFDIs. Para recuperar la descarga, en el lado superior derecho se da clic a la flecha que se encuentra del lado derecho de consulta el CFDI y se da clic en la opción de facturas electrónicas. Para recuperar los archivos, recuerden, se va a dar clic en la opción de recuperar descargas de los CFDIs. Se da clic en el icono precisamente de la nube con una flecha hacia abajo, si aparece, ustedes observan, aparece como una nubecita. Ahí le vamos a dar clic y en el archivo se va a recuperar de manera zipiada, por lo que se tiene que descomprimir. Para realizar esta acción, se da clic en el botón derecho del ratoncillo que tenemos ahí en nuestro mouse y se le va a dar extraer aquí y se debe de tener un programa para descomprimir lo instalado. Eso lo pueden ustedes descargar desde cualquier proveedor de Google, ¿no? En el buscador, descomprimir los archivos, no hay ningún problema, es de manera gratuita. Y lo que vamos a hacer es realizar una importación de esos archivos para poderlos nosotros manipular y poder extraer la información de los repositorios fiscales del SAT. Abrimos el Excel y damos clic en el menú de datos y en la cinta de opciones de obtener datos externos desde el texto. Seleccionamos el archivo a importar y le damos clic en el botón de importar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos va a mostrar una ventana de asistente para importar el texto de la opción de, le vamos a poner delimitado y después en el botón siguiente. ¿Y qué es lo que vamos a obtener, amigos? Vamos a obtener una tabulación y del lado derecho se captura el carácter con la virgulia y se le vamos a decir finalizar. Ya que realizamos esta operación, ahora sí vamos a seleccionar precisamente las celdas en donde queremos que comience la importación y damos clic en el botón de aceptar. ¿Y qué es lo que vamos a obtener, amigos? Vamos a obtener precisamente el archivo de Excel. Bien, vamos a abrir nuestro dinámica, amigos de Caficón, de preguntas y respuestas, en el cual con todo gusto vamos a atender y vamos a interactuar para ubicar algunas de las preguntas que tienen por aquí. Dice, ¿el código postal también aplica para CFDIs de nóminas? Sí, acuérdate que esos son datos del
de tu subordinado, o en el caso de asimilados, y bueno, pues eso es parte de la información que se debe de... Recuerden cerrar sus micrófonos para poder interactuar con ustedes. Dice nuestra amiga Mariana, vamos contigo, Mariana. Dice, si tengo facturas del año 2021, que el cliente me solicita que le cancele a principios del año, ¿qué puedo hacer? Recuerda, Mariana, que esto es la versión 4.0 a partir de enero del 2022. Para efectos de la versión 3.3, el sistema sí te va a permitir cancelar facturas de otros ejercicios, pero con la versión 3.3, con la 4.0 ya no. Entonces, lo que sí es que si te pide la cancelación ya en el 2022, pues obviamente ya no te va a permitir porque ya entra con las reglas nuevas. Entonces, pues la pregunta es, dice que el cliente me solicita que le cancele a principios del año. La pregunta es, ¿y por qué solicita que los cancele, mi querida Mariana? No debe de cancelarse eso porque eso es lo que pide la autoridad, que ya disminuya el tráfico de cancelaciones sin justificación alguna. Entonces, bueno, pues efectivamente, si tú haces un CFDI de ingresos, pues obviamente viene de una acumulación en el ejercicio. Entonces, bueno, pues, ¿para qué te pide que las canceles en el siguiente? Eso sí hay que revisarlo con ellos para que no te genere, pues obviamente, algún tipo de discrepancia. Bien, vamos con otra pregunta de nuestro público conocedor. Dice aquí Loreto Azucena. Dice, en la carta aporte, diferencia entre clave tipo permiso autotransporte federal de carga general y dice carga general. A ver. Dice en la carta aporte, diferencia entre clave tipo permiso autotransporte de carga federal y transporte privado de carga. Lo que pasa, Azucena, es que esos son datos que tú los vas a seleccionar dentro de la carta aporte de manera obligatoria dentro del catálogo del SAT. Entonces, tú seleccionas el que corresponda a tu tipo de permiso que tiene tu cliente y en base al permiso que tiene el cliente es lo que nosotros vamos a realizar el timbrado. Si tú me preguntas, dame diferencias entre los permisos, mi querida Susana, ahí sí te voy a quedar mal, no soy especialista en permisos de la Secretaría de Comunicaciones, hemos aprendido poco a poco con los clientes, pero ni soy gestor de la Secretaría, ni tampoco dominamos todos los permisos, nosotros simplemente nos remitimos a indicarle al cliente, es decir, yo no le cuestiono el tipo de permiso a los clientes. Si ellos me dicen, con este permiso yo puedo trasladar mis mercancías, adelante, yo le creo y eso es con lo que voy a timbrar. Entonces, ahí sí es otro campo muy diferente al de nosotros y tendrías que consultarlo efectivamente con el cliente, mi estimada Azucena, que son, si son autotransportistas, pues obviamente tienen asesores y gestores, ahora sí, en ese tipo de rubros, pero al igual que tú y yo, bueno, pues somos contadores, mi estimada Azucena, ¿vale? Y yo le creo al cliente con el permiso que me dé. Dice a Sandra Barreto, ¿el cliente puede rechazarla? Sí, claro, acuérdate que en el módulo de cancelaciones, a Sandra, es un esquema donde el cliente tiene el beneficio de aceptar o de rechazar la cancelación. Entonces, ese tema sigue existiendo para el ejercicio 2022, donde recuerda que después de 24 horas, y si son facturas de más de 1,000 pesos, efectivamente te va a pedir la autorización del receptor para poder proceder. Eso sigue existiendo a Sandra para el 2022. Recuerda, nada más lo que se modificó
fue el importe de las facturas y el tiempo para poderlas cancelar, pero el módulo donde solicita esto sigue existiendo o va a seguir operando para el siguiente ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí lo vas a operar. Vamos con otra pregunta del público conocedor. Dice Mario Osorio, ¿qué pasa con la diferencia que se genera con el valor de la moneda con el complemento de pago? ¿Se toma como anticipo? Eso ya lo defines tú en tu operación comercial, Mario. Recuerda, esas diferencias de las monedas o del saldo, porque realmente ahí ya no sería una moneda, mi querido Mario, sino que sería un saldo. Ya sea que se lo vayas a aplicar a la factura que viene más adelante a través precisamente de un anticipo, o simplemente si el cliente te dice, bueno, pues te compré en pesos y te pagué en dólares y yo ya no te voy a volver a comprar, pues sí necesito que me abones la diferencia de las monedas. Y bueno, pues eso, mi estimado Mario, la respuesta la tienes tú. ¿Qué vas a hacer con ese cliente en las posteriores operaciones comerciales? Y eso lo vamos a determinar precisamente nosotros por la naturaleza de la operación. Pero bueno, si lo quieres manejar como anticipo porque el cliente te sigue comprando, pues es válido. Y ya cuando hagas tu factura de los siguientes productos, efectivamente le aplicas ese anticipo del saldo de las monedas a la siguiente operación comercial. Entonces, bueno, pues obviamente es algo que tendrías que revisar si el cliente o no va a seguir comprándote y va a seguir realizando operaciones contigo. Bien, vámonos con otra pregunta del público conocedor, con todo gusto y agradecer. Hoy tuvimos una gran demanda con respecto a este evento, el cual les agradecemos este, a través de estos nuestros amigos de Caficón. Dice, ¿en qué fecha se publicó o cuándo se publicará el layout de la nueva versión del CFDI? Mi querido Ricardo, ya está a tu disposición, mi querido Ricardo. Esto lo vas a encontrar en el nuevo anexo 20 que se actualizó con la última miscelánea fiscal. Recuerda, Ricardo, que todas las modificaciones de los CFDIs viven directamente en el anexo 20. Lo único que tienes que hacer es remitirte a la última actualización del anexo 20 y ahí vas a encontrar precisamente la actualización y los layouts de los CFDIs, ¿no? Entonces, eso ya está, mi estimado Ricardo, ¿no? Bien, vamos con otra pregunta del público conocedor. Dice Mari Cruz, ¿la conciliación del CFDI es obligatoria en todos los grupos o solo en reciclo? En todos, Mari, porque al final de cuentas, si tus CFDIs te hacen falta o te sobran o simplemente están mal realizados, pues eso es en cualquier giro, mi estimada Mari. Eso, la conciliación, yo te puedo decir que todos los que estamos aquí tenemos que realizar la conciliación de los CFDIs. De otra manera, pues estarías realizando un anual, estarías realizando pagos provisionales y no tendríamos idea de si realmente lo que estamos deduciendo o acreditando tiene soporte en la página del SAT. Entonces, eso es, pues prácticamente para todos, Mario. Todos tienen que realizar sus conciliaciones de CFDIs, no solamente los reciclos, nada más que los reciclos, pues van a tener un efecto en sus pagos provisionales porque de ahí el SAT extrae la información para poderles realizar el pago provisional. Entonces, pues obviamente, si no lo hacemos, pues no vamos a tener un pago provisional confiable, ¿no? Hablando de los reciclos, pero el resto los contribuyentes lo tienen que hacer, ¿sí? Vamos con otro compañero, vamos con otro preguntas, desde luego, del público conocedor. Dice Ana Chávez, trabajo con una coordinadora de flete. ¿Quién tiene que emitir la carta aporte?
el que le hace el flete o la coordinadora misma. Ojo, Ana, el obligado natural para realizar la carta aporte es aquel contribuyente que ejecuta el viaje. El que ejecuta el viaje es el que tiene que hacer el complemento carta aporte. ¿Por qué, Ana? Porque es el que conoce los datos de la unidad, porque es el que conoce los datos del operador, conoce la hora estimada de llegada del camión, entonces pues obviamente el que ejecuta el viaje va a ser el que va a realizar precisamente la carta aporte. Ahora, cuando se trata de intermediarios, la carta aporte junto con el CFDI de ingresos te lo van a hacer a ti. Y en caso de que el cliente, el último, que es el que recibe el servicio, pues solicite que le hagas la carta aporte, tú se la puedes hacer, pero le vas a hacer una carta aporte con CFDI de traslado, donde vas a tomar la información que te generó la fletera y ya tú nada más te volteas como gestor o como, pues sí, como un gestor o broker y se la vas a emitir a tu cliente que es el que te contrató. Obviamente, si el cliente te la pide, lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero ahora sí que vas a ser como un CFDI de traslado con su correspondiente carta aporte. En ese sentido, no hay ningún problema, ¿sí? Dice aquí Vianey Nayeli, con relación a complementos de pago, mi banco es extranjero y recibo pagos extranjeros. Debo ser claro, mi estimada Nayeli, así sean tus bancos chinos, americanos, canadienses, nicaragüenses, argentinos, eso no tiene nada que ver. Al final de cuentas, la obligación del complemento de pago obedece por la naturaleza de la operación de crédito, no obedece al tipo de banco que te van a hacer tu transferencia, entonces eso no tiene nada que ver. Al final de cuentas, si tú realizas tu PPD 99, significa que va sujeta con complementos de pago. Conforme te vayan pagando, pues obviamente generas tu complemento. ¿Por qué, Nayeli? Porque ahí, al momento de que te hace la operación tu banco extranjero, lo que sea, significa que ahí es donde tienes la obligación de hacer el traslado del IVA. Entonces, recuerda, haces tu complemento, perdón, haces tu CFDI PPD 99, únicamente acumulas ISR, no trasladas el IVA, te llegan tus complementos o te llegan tus pagos, haces el complemento y ahí es donde va a afectar tu pago definitivo de IVA. Entonces, sí, aunque sean los bancos de cualquier país o de cualquier lugar, pues obviamente tendrías que hacer tu complemento de pago. Eso definitivamente no afecta. Bien, dice por aquí, vamos con otra pregunta de nuestro público conocedor, con todo gusto. Vamos aquí con nuestra amiga Juanita Azucena. Dice, tenemos a una persona que se dedica a comprar en diversas tiendas. Debo realizar un CFDI de traslado si este solo toca 5 kilómetros de carretera federal. Si es autotransporte, fíjate Juanita, si es autotransporte de carga federal, si tienes un permiso para transportar, un permiso federal, tu camión es autotransporte de carga y tomas carreteras federales, la carta aporte dice que se tiene que realizar, porque aquí en las disposiciones fiscales no habla de que sea 1 kilómetro o sean 500 metros o tengas que recorrer 1000 kilómetros. Ahí te dice que si es autotransporte de carga, tienes un permiso y utilizas carretera federal, entonces se genera la obligación de la carta aporte. Aquí no habla de mínimos o de máximos, hablan de supuestos. Si tienes esos supuestos, significa que vas a caer precisamente en la obligación, ¿vale? Esto para que lo tengas precisamente en consideración. Dice Carolina Aguilar, gracias Carolina.
Dice, ¿qué pasa con los anticipos? ¿Se podrá realizar la nota para cancelar el anticipo? Se tendrá. Mi querida Carolina, lo vimos en el curso. De hecho, lo vimos. Acuérdate que el anexo 20 indica que las notas de crédito se van a seguir y se pueden seguir utilizando para efectos de anticipo. Lo vimos aquí en el curso, lo vimos, ya lo habíamos platicado, que las notas de crédito se van a poder seguir utilizando para efectos de referencia al anticipo. Lo que no se puede generar las notas de crédito es para efectos de darle efecto de cancelación a un CFDI de ingresos. Pero si tú lo haces a efecto del anticipo, desde luego que eso no hay ningún problema, ¿sí? Bien, vamos con otro compañero, vamos con otra pregunta del público conocedor. Dice por aquí, vamos con nuestro amigo, a ver, vamos con Mónica Melo, vamos con Mónica Melo. Dice Mónica, ¿qué pasa con las notas de crédito? ¿Qué pasa con las notas de crédito por sustitución? ¿Hay alguna modificación? ¿Se seguirán emitiendo o solo es la cancelación de la factura? Ojo, Mónica, amigos, las notas de crédito son parte de la estructura fiscal y de las operaciones de los clientes. Las notas de crédito no desaparecen, amigos. Vamos a seguir utilizando en el 2022 notas de crédito, notas de cargo, notas de devolución. Las sustituciones de CFDIs continúan. Las cancelaciones de los CFDIs continúan. Lo único que te hace observación la autoridad es que no debes de utilizar notas de crédito para cancelar el efecto del ingreso de un CFDI de ingresos. 2. Cuando utilicemos notas de crédito, notas de cargo y devoluciones, deberán de tener materialidad, es decir, deberán de tener justificación de por qué se realizó esas notas de crédito, notas de cargo, pero obviamente, amigos, no es que desaparezcan o no es que no se tengan que utilizar, sí, se pueden seguir utilizando y se deben de seguir utilizando. Simplemente lo que observan es que el contribuyente o los contribuyentes, pues obviamente venían abusando con el tema de las notas de crédito, pero no, claro que no, siguen, claro que hay que seguir aplicándonos para un descuento o bonificación, que es para lo que realmente se tienen que realizar. Dice Rodolfo Servín, si la empresa traslada sus mercancías con una nota de remisión, ¿qué pasa con la carta aporte? No, la nota de remisión, Rodolfo, eso y nada para efectos fiscales es lo mismo. O sea, las notas de remisiones internas, eso no crea ninguna afectación. Ahora, lo que sí es obligatorio es que tienes que hacer tu carta aporte con un CFDI de traslado. Eso es la obligación o es tu obligación. Las notas de remisión, si las haces, qué bueno. Si no las haces, también. O sea, no tiene, es parte de la materialidad, pero vamos, no tiene efectos ante terceros. Pero sí, acuérdate, entra con carta aporte con CFDI de traslado. Eso es lo que tendrías precisamente como obligación de cumplir con este nuevo tema de las cartas aporte. ¿Sí? Bien. Vámonos con Santiago Marcelo. Dice Santiago, ¿qué pasa cuando en la carta aporte más bien se plasma una hora de llegada, pero por complicaciones llega con retraso? ¿Aún tiene validez? Sí, recuerda que aquí en la carta aporte las horas tanto de salida del camión como de llegada del camión son de carácter estimativo, pero obviamente coherente, ¿no? O sea, si tú dices, oye, pues el camión yo le puse que salía a las 10 de la mañana y sale a las 12 o a la 1 o a las 3 del mismo día, realmente no hay tanto problema. Y si le pusiste que llegaba a las 8 de la mañana, pero llegó a las 12, tampoco hay problema.
Ahora, lo que sí es que si hay un desfase desmedido y no checa absolutamente nada de las horas o los horarios, pues ahí la gente de en algún punto de control, la gente de Guardia Nacional, pues sí te puede hacer una observación, te puede decir, oye, pues aquí dice que salías a las 10 de la mañana del lunes, es martes y apenas va saliendo, pues como que no tiene nada que ver. Entonces, eso es lo que tienes que revisar, mi estimado Santiago, ¿no? Ver que haya, pues obviamente, una relación entre el timbrado que sea lo más coherente, ¿sí? Dice Alejandro Vázquez, ¿cuál es el procedimiento para cancelar facturas de meses anteriores? Igual, mi estimado Alejandro, igual. Lo único que cambia es que a partir del 2022 no vas a poder cancelar facturas de ejercicios anteriores. El proceso de cancelación es el mismo, Alejandro Vázquez. Eso no cambia. El proceso de cancelación sigue igual. Lo único que sí es que te va a pedir una justificación de por qué la cancelas. Y dos, únicamente se van a poder cancelar facturas del mismo ejercicio fiscal. Eso es lo que cambia, ¿sí? Eso es realmente el efecto del cambio, pero el procedimiento sigue siendo lo mismo, ¿vale? Eso sí, te van a pedir ahí que justifiques el por qué cancelas una factura. Bien, vamos aquí con otra pregunta del público conocedor, con todo gusto. Dice, eh, Alejandro, ya lo atendimos. Dice, ¿es obligatorio poner en la carta aporte el permiso de la Secretaría de Comunicaciones? Sí, es obligatorio, es un dato que te lo pide la autoridad al momento de que se factura. Pues acá en Chihuahua las unidades de transporte de menos de 6 toneladas no lo requieren y no lo hemos tramitado. Si tú tienes la certeza y la confirmación de la autoridad, en este caso de la Secretaría de Comunicaciones, qué es lo que transportas, por dónde transportas y el tipo de vehículo no requiere permiso, pues entonces, pues obviamente ahí no le vas a incluir el tipo de permiso. Acuérdate que es un catálogo Azucena, entonces tú ahí seleccionas que efectivamente no requiere permiso. Si tú tienes esa tranquilidad y esa seguridad de que la Secretaría no te lo requiere, pues entonces, pues tranquilamente en el catálogo, cuando llega el momento del permiso, le pones que no se requiere permiso, ¿vale? Muy bien. Amigos de Caficón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este curso del día de hoy, en el cual vimos la actualización del CFDI 4.0. Recuerden seguirnos en redes sociales, recuerden que este curso queda grabado y para fines de calidad lo pueden ustedes retransmitir a través de su membresía que tienen con nuestros amigos de Caficón. Al final de la charla, bueno, pues tienen aquí mi contacto, tienen un contacto de un servidor, el WhatsApp y el correo electrónico. Muchísimas gracias por haber estado en esta mañana, ya tarde de lunes, ya casi cerrando el noviembre, iniciando diciembre. Les agradezco que hayan estado con nosotros en esta plataforma virtual de Caficón, no sin antes invitarlos a el resto de nuestros eventos de capacitación. Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes desde Guadalajara, Jalisco, para todos ustedes que estuvieron con nosotros. Su servidor Miguel Alarcón les agradece sus atenciones y desde luego el apoyo recibido para la transmisión de este curso. Muchísimas gracias a todos los participantes y nos vemos en el siguiente evento de Caficón. Muchísimas gracias, pásenla muy bien, que pasen una excelente tarde de lunes, excelente cierre ya de noviembre y agradecerles a todos, que Dios los bendiga, muchísimas gracias a ustedes, pásenla muy bien, saludos desde la Perla Tapatía, saludos para todos, gracias, saludos.